Bien, mis hermanos, vamos a Mateo capítulo 12 y versículos del 22 al 32. Vamos a leer estos 10 versículos. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Y cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que voy a estar hablándole, mis hermanos, acerca de el pecado imperdonable. Amado Padre, gracias te damos, Señor mío, por concedernos otro domingo más, por darnos la oportunidad, darnos la salud, la habilidad, el entusiasmo de venir y estar expuesto a tu santa palabra, y dejando que tu Santo Espíritu ministre a nuestros corazones, nos enseñe, nos haga ver las cosas, nos ponga convicciones nuevas, Señor, nos rete para nosotros poder hacer un mejor trabajo para ti. Padre mío, enséñanos mejor tu Santas Escrituras, que podamos, Señor, ser más efectivos al llevar tu palabra. Ahora, Señor mío, aquí estamos ante tu presencia, Señor, confiamos en que vas a hablar a nuestras vidas. Señor, utiliza tu siervo, Padre Santo, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿qué estamos notando aquí, mis hermanos, en este pasaje que hemos leído? Bueno, hemos notado este gran milagro. Que notamos que este hombre, que dice la Biblia que fue traído, no solamente estaba endemoniado, que ya eso es cosa seria, pero dice que el hombre estaba ciego. Pensemos en eso. Después de endemoniado, ciego y mudo. Ese hombre estaba en una condición pésima, horrible. Sin embargo, dice la Biblia que este hombre fue traído a Jesús y Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. ¿Qué aconteció cuando Jesús hizo este gran milagro en ese hombre? Porque cuando se lo trajeron a Jesús, dice la Biblia que había una gran multitud, había mucha gente. Y cuando Jesús lo sanó, dice la Biblia que la
aparece ahí. La gente quedó sorprendida y la gente comenzaron a decir: parece que tenemos en medio de nosotros al Mesías, al que estábamos esperando. Qué asombro, mis hermanos, tuvieron esta gente. En otras palabras, estos hombres miraron a Jesús con admiración al expresar esas palabras: estamos en medio del Hijo de David. Eso fue la reacción ¿de quién? De la gente. Ahí estaban los jóvenes, estaban los niños, todo el mundo quedó admirado de ese gran milagro, excepto los fariseos. No solamente la gente quedó atónita a este asombro, pero como siempre están las personas críticas, los negativos, y vemos ahí a los fariseos. Y segundo, mis hermanos, ellos lo que hicieron fue acusar. La acusación, ellos lo acusaron, y nosotros sabemos bíblicamente que esa es la tarea, el trabajo del diablo. El diablo lo que hace es que nos acusa a nosotros. Apocalipsis capítulo 12 nos deja saber que el diablo es el acusador. ¿Ok? Así que pues aquí están estos hombres siguiendo la corriente al diablo, acusando al Hijo de Dios. Dice el versículo 24: los fariseos, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¡Wow! ¡Qué insulto! ¡Qué insulto! Este no echa a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mis hermanos, de esta declaración surgió el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque ellos atribuyeron el trabajo santo de Dios a Satanás. Rechazaron aceptar la verdad de que Él era el Hijo de Dios. Qué cosa tan horrible. Ellos rechazaron aceptar la verdad, mientras que toda la gente estaba atónita. Ellos estaban diciendo que Él sacaba demonios, no por el poder de Dios, sino por poderes satánicos. Pensaban que Él estaba ligado con poderes satánicos. ¡Qué insulto! Así que, ¿cómo rechazó Jesús este desacuerdo? Bueno, Jesús rechazó este desacuerdo haciéndoles a ellos preguntas. En otras palabras, Jesucristo apeló a su razonamiento. Jesucristo apeló a su razonamiento. La forma como Él reaccionó a la forma como ellos lo trataron. Jesucristo apeló a su razonamiento con este punto, el punto del argumento. El argumento. Note que el versículo 25 dice, estamos en Mateo capítulo 12, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos. Quiere decir, mis hermanos, que mientras esta gente estaban todos atónitas, asombrados, ellos estaban hablando entre dientes. Ellos estaban hablando entre dientes. Y Jesús, dice la Biblia, que ¿qué? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Y note el primer razonamiento. Dice, hermano, el Señor, haciéndoles preguntas, primeramente le da una ilustración secular. Note la ilustración secular en el versículo 25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos, les dijo, todo reino
dividido contra sí mismo es asolado. La palabra asolar significa destruir, arruinar. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Así que Jesucristo le está dando este argumento, dice, hermano, ¿para qué? Para apelar a su razonamiento. Así que Él le está diciendo, miren, la gran tragedia de caer en una guerra civil. Note que dice, ¿todo qué? Reino. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Sabe que este país pasó por una guerra civil? De Civil War. El norte y el sur fue horrible. Y muchos de nuestros países están pasando por guerra. Colombia está pasando por guerra civil por muchos años. Ahí tienen metida la FARC, tienen metida la guerrilla. Y así muchos países. No hay paz, no hay tranquilidad, la economía se viene abajo, los capitalistas se van porque ellos no quieren eso. Y eso es lo que Jesucristo le está tratando, llevándole, apelando a su razonamiento. La tragedia de caer en una guerra civil. En otras palabras, compatriotas contra compatriotas. ¿Sabe lo que dice Jesucristo? ¿Cómo puede permanecer? No hay forma. Y entonces no solamente le apela a lo secular, pero también les habla acerca de lo social. En otras palabras, la sociedad. Él le dice, y toda casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si él está llegando a su razonamiento, la parte social. ¿Qué oportunidad tienen los hijos si los padres están en constante guerra? O viceversa, ¿qué seguridad tienen los padres cuando lleguen a viejo si tienen hijos rebeldes? Que se odian, que van en camino al caos. Y eso se está viendo, ¿no es así? Eso se está viendo. ¿Qué chance tiene? Pero no solamente, mis hermanos, Jesucristo trata de apelar a su razonamiento secular, a su razonamiento social, pero también, mis hermanos, le da otra ilustración con relación a lo sobrenatural. Note lo que dice en el versículo 26, dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo. Sí, ahí Jesucristo les apela a lo sobrenatural. En otras palabras, el mundo de los espíritus. Mis hermanos, nadie conocía mejor el mundo de los espíritus que Jesús. Él conocía todos los mecanismos, todas las artimañas del diablo. Él lo sabía. Él sabía lo que estaba hablando. El mundo de los espíritus. Jesucristo sabía muy bien que Satanás ordenó el complot de tomar 1/3 de los ángeles, los cuales lo siguieron en la rebelión contra Dios. 1/3 de los ángeles. En otras palabras, mis hermanos, Satanás usa bien su sistema. Él no se va a ir en contra de mí. ¿Estamos? Él no se va a ir en contra de mí. Él usa bien su sistema. Y escuche, él no va a romper su propio imperio. Así que Jesús les está apelando a su razonamiento para que ellos vean lo ridículos que son, la forma como ellos se expresaron. Así que notamos, mis hermanos,
Él le dice en el versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Sabes? Nosotros decimos en el hogar que nuestros hijos nos conocen muy bien. Nosotros podemos que engañemos un montón de gente ahora, pero a tus hijos tú no los vas a engañar. Ellos saben todos los movimientos. Ellos saben. Tú no vas a engañarlos a ellos. Ellos te conocen muy bien. ¿De qué está hablando Jesucristo con ese versículo? Está hablando acerca del exorcismo. El exorcismo siempre ha existido. Si nosotros miramos Hechos capítulo 19, ahí habla acerca del exorcismo. Pero yo no quiero parquearme ahí. Yo quiero llegar al punto. Y el punto es que Jesucristo le dice a ellos en el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Mis hermanos, desafortunadamente nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y de mucha incredulidad. De mucha incredulidad. Uno solamente lo que tiene que hacer es ser fiel a Dios, predicar la palabra de Dios, vivir la vida lo más correcto, pegado a Dios, porque estamos viviendo una vida de incredulidad. Y escuche, no estamos hablando, y escuchen, no estamos hablando de la gente perdida allá afuera. No, estamos hablando de la gente que se ha levantado en la iglesia, de la gente que conoce la Biblia. Estamos hablando de gente religiosa. ¿Quiénes fueron los que salieron con ese insulto? ¿Quiénes? Los fariseos. Los fariseos. Mis hermanos, estos hombres eran la inteligencia de la nación. ¿Es así o no así? Ellos eran la inteligencia de la nación. Ellos, mis hermanos, eran hombres educados, hombres de influencia. Así que, mis hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que lo que ellos dijeron no salió de su inteligencia. Lo que ellos dijeron salió, mis hermanos, de un corazón malo y perverso. Yo en los años que tengo de estar pastoreando, yo no le tengo tanto temor a la gente que está perdida, a la gente que yo le tengo temor a la gente que conoce. Porque tú no sabes de pronto con los que te van a salir. Y es lo que estamos viendo aquí. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Los fariseos, lo que salió de sus pensamientos, de un corazón malo. Estamos familiarizados, mis hermanos, con lo que nos dice Jeremías capítulo 17. Jeremías 17 y el versículo 9. Si usted no está familiarizado con ese versículo, márquelo en la Biblia. Jeremías 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sí, ellos hablaron entre dientes, pero ellos no sabían que estaban lidiando contra el Hijo de Dios. Y él dijo que él, conociendo sus pensamientos, estamos hablando, mis hermanos, acerca de el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu de Dios, un corazón malo, un corazón perverso. Sí, ellos no estaban conscientes de que cuando Jesucristo habla de que el hombre fuerte de la casa, ellos no estaban conscientes de que llegó uno más fuerte. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Primera de Juan 4 y el versículo 4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más fuerte, es más poderoso. Ese es el que nos convenció. Por eso somos salvos. Porque Él vino para convencernos de pecado. Para hacernos ver las cosas. Pero esta gente, mis hermanos, tenían un corazón perverso, tenían un corazón malo. ¿Sabe por qué? Porque había incredulidad. Era una incredulidad deliberada. Hay personas que tienen una incredulidad deliberada. O sea, usted puede predicarle, usted puede llorar, usted puede hacer lo que sea, pero a ellos les da lo mismo. ¿Conocen la Biblia? Conocen la Biblia. Pero tienen un corazón malo, tienen un corazón perverso. Hace años atrás, cuando yo estaba viviendo aquí, en los años 80, yo tenía un vecino. Vivía en todo el frente. Su esposa era creyente. Tenía una niña que mi esposa le cuidaba, Faith. Y ese hombre, vea, conocía este libro. Era un jamaiquino. Yo iba a hablar con él, yo me sentaba a hablar con él y no había una cosa que este hombre no supiera. Pero él me decía claramente, tú a mí no me puedes convencer de nada. Yo trataba de mostrarle el plan de salvación así, mostrarle el plan de salvación asado, ni siquiera lo pellizcaba. ¿Sabe por qué? Porque son personas que son incrédulas. Yo quiero que usted piense en eso cuando llegue a la conclusión del mensaje, porque ya estamos casi ahí. El pecado imperdonable. Estos hombres eran unos hombres muy educados, ellos conocían. Pero ese no era el problema es que tenían un corazón malo, tenían un corazón perverso. Así que yo quiero decirte para concluir, mis hermanos, es lo siguiente. Lo que estamos viendo aquí en este pasaje es que si tú resistes el trabajo del Espíritu Santo cuando te habla, no hay perdón que valga. ¿Entiende eso? No hay perdón que valga. ¿Sabe por qué? Porque las Escrituras nos enseñan que es el Espíritu de Dios el que trae el perdón. Es el Espíritu de Dios el que trae el perdón. El Espíritu de Dios es el que nos convence, mis hermanos. Escuche, yo predico, yo hago lo que puedo hacer, yo oro, yo ruego mensajes, pero yo sé que no puedo convencerte a ti. Es el Espíritu de Dios el que convence. Quien me convenció a mí, para yo ser salvo fue el Espíritu de Dios. Yo sentí ese eco. Yo puedo recordar exactamente cuando ese señor puertorriqueño me compartió a mí ahí en ese gimnasio. Él me estaba compartiendo la palabra de Dios y me quedaba mirando a los ojos y me compartió el Evangelio, y después que terminó de compartirme el Evangelio me miró y me dijo, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Entendiste todo? Y me quedaba mirando, ¿entendiste todo lo que te compartí? Yo dije, sí señor. Me dijo, entonces ¿qué vas a hacer? Y llegó un momento en que yo dejé de escuchar a ese hombre. Yo escuchaba una voz que era como un eco que me decía, ¿qué más quieres? ¿Hasta cuándo? Y ese día yo decidí cambiar mi vida. Porque yo sabía lo que me estaba diciendo el Espíritu de Dios. Yo sabía las condiciones en que yo estaba. Hace que hay rebeldía cuando, mis hermanos, ¿saben una cosa? En esta naturaleza de nosotros hay una bestia dentro de ti. Yo era un jovencito estacionado en San Diego, California. Y allá yo llevé a mi esposa. Recién venida de Colombia. No sabía ni una palabra de inglés. Ella dependía completamente de mí. Y yo con mis 20 años me creía don Rodolfo Valentino. Y yo cogía, la dejaba metida en ese cuarto, en ese apartamentico. La felicito, mi hermano, como la forma como usted se expresa de mi hermano. Desafortunadamente, cuando yo tenía la edad de mi esposa no se podía expresar así. Yo creía en un ambiente muy diferente. Sí, no era que yo lo hacía de maldad, sino que uno se levanta en ese ambiente. Yo me levanté en ese ambiente. Yo vi eso en mi papá, yo vi eso en mis hermanos mayores. Yo pensaba que era normal. Mi papá tenía una filosofía diabólica. Mi papá decía, desde que el hombre pone el pie fuera de la casa es libre.
¿Cómo le parece eso? ¿Ah? ¿Cuál libre? Señor. Pero así me levanté yo. En San Diego le di guerra a mi esposa. Entonces yo le decía, no te preocupes, ya me van a transferir. Cuando lleguemos a la Florida, yo cambio. Llegué a Pensacola, Florida, y ahí me encontré con el mismo combo. El puertorriqueño, el dominicano, el cubano, y lo otro, la conga, que no sé qué, la musiquita, la chiverada. Usted sabe lo que le estoy hablando. Ningún cambio. Guerras horribles. Porque yo quería, y usted sabe los dichos que usan entonces nosotros los latinos. Pero ahora está de pollón. Ahora tu esposa no te deja salir. Ella es la que te manda, váyame para acá. Y uno se pone rebelde. Oh, no, soy el macho. Macho de arroz. Escuchen, mis hermanos, finalmente me trasladaron para Jacksonville, Florida. Año 1981 me trasladaron. Estaba yo viviendo ahí en un trailer, ahí en Normandy. Llegaron tocándome mi puerta. Me trajeron la palabra de Dios. Y fue cuando yo vine a entender. Ese hombre me habló allí en el gimnasio. Yo sabía de dónde venía. Lo único que yo no sabía cómo hacerlo. Yo no sabía cómo cambiar. Yo no tenía ningún tipo de influencia. Yo no tenía amigos que me dijeran, mira Gómez, mira Gómez. Yo le conté esta historia y se la voy a contar de nuevo. Yo espero no se la fuese para mi hermano José allá, porque él es para mí, o mi hermana. Pero cuando yo estaba en Pensacola, éramos un combo bien grande, que ahí en el medio estaba metida la tal chacha. Pero déjeme decirle una cosa. Yo recuerdo que nosotros comenzamos con la parranda y la cuestión, y yo siempre veía que había un muchacho, siempre estaba bien vestido, y su esposa siempre estaba con unos vestidos largos. Pero yo, como estaba perdido, yo no sabía una diferencia por otra. Pero nosotros parrandeamos, bailamos, y él estaba ahí metido. Hasta el día en que a mí me trasladaron de Pensacola, Florida, para acá, para Jacksonville. Y el Señor vino a mi corazón y me perdonó. Y yo decidí ser una criatura nueva. Yo le comencé a coger amor a este libro. Yo no sé cómo las noticias llegaron allá a Pensacola, pero de allá, Gómez, te felicito. Ya oímos acá que te convertiste, que eres cristiano, y yo te felicito. Vea, cuando eso me estaba hablando, yo cogí una tremenda rabia. ¿Tú me quieres decir que todo ese tiempo que tú estás hablando, tú eres creyente? Sí, Gómez, yo soy creyente. Digo, por cuenta tuya, yo voy para el infierno. Nunca se atrevió a decir una palabra, y así hay un montón de gente que supuestamente creyente no dice ni joda por Cristo. Hablan de todo, menos del Señor. Y ahí tirando ron con nosotros y bailando. Con su buen vestido y su esposa con su pollera larga. Y así hay muchos todavía. Yo por eso lo regañé. Yo digo, por cuenta tuya voy al infierno. ¿Por qué no te atreviste a hablarme de Cristo? Pero yo estaba bien perdido. Bien perdido. Yo no entendí una cosa por otra. Hasta que el señor puertorriqueño ahí me amó. Y me dio el evangelio. Y el Espíritu de Dios comenzó a hablar mi vida. Cuando ese señor me dijo, ¿tú entiendes bien lo que te estoy hablando? ¿Tú comprendes? Yo escuchaba esa voz allá atrás que me decía, ¿qué es lo que más quieres? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Gómez? Yo tenía 27 años y ahí yo me convertí. Hoy tengo 59. Le doy gracias a Dios. Pero te repito, mis hermanos, el Espíritu Santo es quien trae el perdón. El Espíritu Santo es quien trae el perdón. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, fue quien sanó a ese hombre. Y cómo esos hombres dijeron y atribuyeron la sanación al diablo. Quiero mostrar un versículo más, mis hermanos. Hay otro versículo más que quiero compartir, pero quiero que miremos Hechos capítulo 7.
el libro de los Hechos, capítulo 7 y el versículo 51. Esteban le está predicándole a los fariseos. Y Esteban le dice a los fariseos en el versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre a quién? El Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es quien trae perdón. Él es el que hace que tú te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Y entonces, una vez que tú haces eso, entonces Él viene a residir en tu vida y está contigo para siempre. Esto siempre ha sido lo mismo. Personas que resisten. No importa, mis hermanos, lo que usted le diga, lo que usted diga. ¿Saben el que están? Pero mejor resisten. Rechazan el perdón. La ilustración del enfermo que fue a ver al doctor y le explicó al doctor lo que tenía. Y el doctor le dijo, bueno, yo pienso que no hay un problema, no hay ningún problema. Vete a la farmacia y tú compras este remedio. Ese remedio se va a encargar de tu problema. Pero yo le digo una cosa, mis hermanos, el hombre llega con su remedio a casa. Y si el hombre no toma el remedio, se muere. Escuche, el hombre muere, pero el hombre no muere de la enfermedad. ¿Sino de qué? De no haber tomado el remedio. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Hay personas, mis hermanos, que uno los está amando y le está predicando, pero nada, no pasa nada. El remedio está ahí. Pero mejor decides no hacer absolutamente nada, mejor resiste. Así que yo quiero compartir un pasaje más. Y concluyo. Romanos capítulo 1. Si usted está familiarizado con Romanos capítulo 1, es un capítulo, la segunda parte es un capítulo horrible. Pero quiero mostrarle tres cosas aquí para terminar. Con relación al pecado imperdonable. De personas, mis hermanos, que saben que están en pecado, saben que no están viviendo la vida correcta, pero que no quieren arrepentirse, no quieren pedir perdón. No quieren arreglarse con el Espíritu de Dios. Y si usted lee estos versículos que están aquí, usted puede ver exactamente lo que hemos estado predicando. Yo voy a leerle desde el versículo 18 y vamos a hacer una pausa. Note la forma como el Espíritu de Dios ordenó esto. El apóstol Pablo dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y note cómo comienza el versículo 24. El versículo 24, el apóstol Pablo dice, mire, con todo esto que le he dicho, él dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Quiero hacer una pausa ahí. Por lo cual Dios los entregó. Mis
hermanos, tú resistes el Espíritu de Dios, tú resistes el Espíritu de Dios y tú no aceptas el perdón de Dios, mis hermanos, y tú no tienes perdón. Ese es el pecado imperdonable. Ahora, esa es la primera porción, ¿no? Así, vamos para la segunda porción. Note lo que sigue, versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia con las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ahí viene por esto, debido a esta segunda porción, por esto, que dice el versículo 26, Dios los entregó. Los entregó. Tercero, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural con es contra naturaleza. Hago una pausa ahí, mis hermanos. Vean, a mí me revuelve el estómago cada vez que yo veo que un senador, uno de esos tipos, está firmando ahí con los dientes pelados, y entonces firma, y entonces una vez vienen estos dos hombres y se abrazan, y se manera, porque ahora ya pueden casarse hombre con hombre. Vean, yo quisiera que Dios me diera la oportunidad de dar unas patadas a unos otros tipos, perdón la expresión. A mí me revuelve eso. ¿Sabe por qué me revuelve? No porque yo soy ninguna gran cosa, sino que yo sé lo que dice la palabra de Dios. De igual modo, versículo 27, también los hombres, dejando su uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué? 3 veces, mis hermanos. 3 times, brother. 3 veces. Dios los entregó. En otras palabras, ahí no hay perdón. ¿Te entendió eso? El Espíritu Santo es quien trae perdón. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé la vida que yo estaba viviendo. Pero el Espíritu Santo me convenció y yo acepté. Me trajo el perdón y yo lo aproveché al máximo y yo lo agarré. Wow. Y esto va para 30 y pico de años. Y yo estoy con más agradecido y con más ganas de servirle a Dios que nunca. Porque yo entiendo bien eso. Mis hermanos, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue amando y seguimos predicando para que las personas se arrepienten, para que las personas cambien, mis hermanos, y la gente no quiere, resiste. Llega un momento, mis hermanos, que no hay perdón. ¿Escuchó eso? No hay perdón. Así que Dios nos está trayendo el remedio. Si tú no lo quieres tomar, ya sabes lo que te viene. La paga del pecado, el muerte. Yo estaba escuchando a un predicador esta semana y habló a mi corazón. Hay personas, mis hermanos, que viven una vida haciendo lo que le da su gana. Y finalmente se arrepienten y viven para Dios. Pero sea como sea, hay consecuencias. Hay personas que están sufriendo de muchas cosas hoy día. ¿Tú sabes una cosa? Tú mismo eres la causa de eso. Tú mismo eres la causa de eso. Sí, Dios te ama y Dios te dio perdón, Dios te perdonó y Dios es tu salvador y todo eso, pero tú mismo causaste tu asunto. Dice, hermano, es sana doctrina. Es sana doctrina. Yo llevo la palabra de Dios. Yo
Yo duré 17 años allá en Colombia. Yo le decía a mi hermano, mire, yo no quiero que ustedes estén diciendo por ahí que hombre tiene el don de sanación. Yo no sano a nadie. Yo lo puedo enfermarlo más. El que sana es Dios, amén. No, mis hermanos, Dios me ha puesto a mí para que yo lleve la palabra y dejar que el Espíritu de Dios use la palabra para traer convencimiento a la persona y la persona se cambie. Y yo lo he visto trabajar, Aquí hay varios de mis hermanos que vieron que yo trabajé en sus familiares. Le di su palabra con amor. Ahí estuve dando de palabra, hasta que por fin el Espíritu de Dios trajo el perdón. Yo recuerdo los últimos días de mi hermano José. Yo recuerdo sentarme con él. Y digo, bueno, hermano José, aquí nos vamos a matar con rodeo. Yo le di la palabra, digo, ¿cómo estamos? ¿Usted está seguro de su salvación? Y él me miró. Usted sabe que de pronto se queda así como en silencio. Yo le decía, ¿cómo estamos, José? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás listo, José? Y finalmente me dijo, estoy listo, pastor. Yo, bueno, entonces, la gloria sea para Dios. Porque es que yo sabía que Dios se lo iba a llevar. Hey, pero ¿qué hay de malo que Dios se lleve a alguien? ¿Ah? ¿Qué hay de malo? Si allá donde nos vamos a encontrar, amén. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, amén. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo ahí en la gloria, mío es. ¿Sabe una cosa? Eso es lo que está diciendo José en esta mañana. ¿Ah? Usted no puede verlo, pero con los ojos espiritual, José está brincando en el cielo diciendo, hay un nombre nuevo ahí en la gloria, mío es y mío es. ¿Ah? Si usted no puede eso. Te ve ridículo más así, pero son las cosas de Dios. ¿Ah? Mis hermanos, denle gracias a Dios que Dios le ha dado a usted perdón y que usted no resistió, pero tenemos que seguir llevando la palabra de Dios. Tenemos que seguir llevando la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios pueda hacer el trabajo. El pecado imperdonable para aquellos que resisten al Espíritu de Dios. Vayamos nuestro rostro, mis hermanos. Los rostros hacia abajo, los ojos cerrados. Damos de nuevo la invitación. Si hay alguien que diga, pastor, yo no quiero llevarle la contraria al Espíritu de Dios. Yo sé que Él es el que trae perdón y yo estoy listo. Yo no quiero darle más vuelta a esto. Aquí está mi mano. Ore por mi pastor. Yo no quiero tener más dudas con relación a esto. Yo necesito la salvación que solamente me puede dar el Hijo de Dios. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Quiero orar por ti. Gracias. Yo tengo dudas con relación a mi salvación. Estamos entre creyentes. Si Dios habló a tu vida, como Él ha hablado a la mía, porque Él siempre me habla, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ponga en verdad esa convicción en nosotros, de que nosotros, mayores que está nosotros que está en el mundo, y nosotros tenemos la responsabilidad de abrir nuestra boca por Cristo y dejarle saber que hay uno más grande que está en tu vida, y que lo representemos bien, y podamos ser de gran bendición a aquellos que están sin Cristo. Estamos viviendo un mundo perdido, mis hermanos. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Que Dios nos ayude. Oremos.